Muy buen día. Continuando con el tema de organización atómica, hablaremos sobre la alotropía y polimorfismo, que son dos condiciones que presentan los materiales. Definiendo alotropía como aquellos elementos puros que presentan más de un tipo de estructura cristalina, analizaremos uno de los casos más que presentan evidencia más extrema, como el carbono. Dentro de ellos, pues hay una estructura, pues un comportamiento amorfo. Ese comportamiento amorfo lo presentan eh, distintos tipos de estructura. El carbono es presentado de distintas maneras de estructura. Resumiendo, todos son materiales que son combustibles todos y tienen aplicación en la industria. Dentro de ellos están los de origen natural y dentro de origen natural están los minerales como la lignita y la antracita, y los de origen vegetal como la hulla o la turba. La hulla se debe básicamente a la degradación de los vegetales a través de los siglos, y la turba pues es un combustible que no es muy utilizado porque expide un pésimo, un terrible olor, huele muy mal. Dentro de los sintetizados o sintéticos están el carbón de madera y el carbón animal, que como sabemos, bueno, el carbón animal se elabora a partir de huesos de animales. Ambos se logran mediante la calcinación en hornos, ya sean artesanales o industriales. Está el negro de humo. El negro de humo, pues, que se debe a la condensación, se llama así porque se debe a la condensación de los vapores que hay en la extracción de la trementina, la producción de la trementina, que es un disolvente que se utiliza mucho en la parte artística para los óleos. Y el coque es un residuo de la hulla. Dentro de los materiales cristalinos, el primero de ellos es el grafito, el que utilizamos cotidianamente. Y su diferencia se ve básicamente a su tipo de estructura. Aquí vemos una estructura hexagonal. Esa estructura hexagonal se aprecia acá y tiene la misma distribución, pues aquí se alcanzó a apreciar una estructura hexagonal. Sin embargo, no hay unos enlaces fuertes entre los planos alternos. Sí hay unos enlaces muy fuertes bidimensionalmente, es decir, entre los átomos que están adyacentes. Por eso tiene un comportamiento laminar. Esta lámina es fuerte, su cohesión, pero no hay una cohesión con la siguiente lámina, y así sucesivamente. Cuando nosotros utilizamos lápiz sobre papel, lo que estamos dejando es láminas de grafito, pequeñas laminillas de grafito, que son las que se evidencian pues como cuando se escribe sobre cualquier superficie. El otro tipo de carbono cristalino es el diamante. Esta es una estructura cúbica centrada en las caras con cierta particularidad. Aquí se puede ver la, eh, los enlaces consecutivos que hay entre todos los átomos de carbono. Es la estructura más sólida que se conoce y lo que le da todas esas características especiales al diamante. Entonces podemos ver un mismo elemento, carbono, con eh, un montón, porque dentro de cada una de estas antracitas, hulla, lignita o lignito, turba, etcétera, hay distintos tipos. Es una extensión muy grande de materiales y todas con distintas propiedades en cuanto a conductividad térmica, eh, dureza, propiedades mecánicas, propiedades físicas, coloración, refracción, difracción, etcétera. No hay una, a pesar de que es el mismo elemento, no hay un mismo comportamiento en ninguno de ellos. Depende de su microestructura. Y es un elemento puro. Ahora, cuando estamos hablando no de elementos puros, sino de compuestos y que tienen diferente
estructura hablamos de polimorfismo. Entonces, esa es como la definición amplia de esas dos comportamientos de los materiales. Miremos en detalle qué pasa con el diamante. Aquí vemos cada átomo de diamante, representado en azul representa un solo átomo, tiene a su alrededor, está unido con 4 átomos adyacentes y forma tetraedros, es el centro de un tetraedro totalmente regular. Además, los enlaces son covalentes, direccionales. Debido a eso se debe todas sus propiedades mecánicas. Aquí vamos a explicar un poquito cómo es esa distribución. Aquí vemos una estructura dentro de un cubo. Cada átomo de estos está unido con otros 4 átomos. Como puede verse, este átomo está unido con 4 átomos y todos están unidos de la misma manera. Es una estructura centrada en las caras o tetraédrica. Y los enlaces son covalentes. Aquí está el parámetro de red, 0.357 nanómetros. Entonces, en ese cubo, aquí se ven en rojo los 8 vértices. En azul se ven los átomos centrados en las caras superior e inferior. En verde en la anterior y posterior. Y en amarillo las dos laterales. Y hay 1, 2, 3 y 4 átomos en unas posiciones estratégicas, más o menos, y esa posición lo que hace es que se hacen provoca unos enlaces covalentes, como se ha dicho, se llenan las órbitas de valencia, son absolutamente estables y por eso pues es su enorme dureza. Aquí vemos una animación. Se empieza desde mostrando los enlaces que conforman el tetraedro. Un átomo en el centro y los otros exteriores forman el tetraedro y así se hacen en las 3 dimensiones. Vemos la reproducción de la celda cristalina, de la estructura cristalina a partir de la celda unitaria tridimensionalmente. Al ser covalentes es un pésimo conductor eléctrico y es un material cerámico. Hay otra forma alotrópica del carbono, que es la losdaleíta, en donde es un diamante. Ese diamante no tiene una estructura como la anterior cúbica centrada en las caras, pero su comportamiento es idéntico. Vamos a comprender por qué y más adelante cuando hablemos de planos basales entenderemos mucho mejor por qué se comporta de igual manera. En la losdaleíta cada átomo está enlazado igual que el anterior con 4 átomos. Son sólidos enlaces covalentes y la estructura es hexagonal compacta. Vamos a revisarlo. Aquí están los 6 átomos. Bueno, la distorsión se debe a la perspectiva. Los 6 átomos en la parte superior. El átomo central, idéntico en la parte inferior, su átomo central. Y aquí están los 3 átomos a media altura. Y se ubican átomos en distintas posiciones. Aquí hay unos horizontalmente y se forman nuevamente los ángulos de 130 y algo grados entre cada uno de los enlaces, comportándose idéntico a conformando esos tetraedros. Y su comportamiento, como veremos más adelante, es idéntico al de la estructura FCC. Aquí vemos lo mismo pasa con estos acá arriba, se ubican se ubican en una parte intermedia, estos 3 de aquí, y
se puede observar el tetraedro, este blanco con este rojo, con este rojo y con este amarillo, y el átomo en el centro. Y así tridimensionalmente. Aquí vemos una animación de esa microestructura. Ahí se ve la disposición inicial de una de las partes, luego la conformación. De esos tetraedros, pero a partir de esta distribución hexagonal. Aquí se aprecia. Ahí serían los 6 átomos, el del centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el central, y los posteriores, los átomos a media altura, etc. Eso es una vista superior de esa estructura. Vamos a ver cómo funciona el grafito. El grafito también parte de una estructura hexagonal, pero aquí ya cada átomo de carbono no está enlazado con 4, sino con 3 átomos. Y como se puede ver, los enlaces son de tipo bidimensional. Son covalentes, es decir, también son rígidos y se ubican dentro de una estructura hexagonal compacta. Entonces aquí están los 6 átomos de la cara superior, los 6 átomos de la cara inferior con el respectivo átomo central, y hay los 3 a media altura, esos que están ahí. Pero se ubican otros átomos en estas partes intermedias, tanto en la cara superior como en la inferior y la media altura. Se coloca otro en el centro y otros 2 en los extremos. Estos enlaces son muy fuertes en este plano, en el plano horizontal, y no son resistentes mecánicamente entre planos. Eso hace su estructura laminar. Aquí se ve esa estructura laminar. Estos que están verticales oscuros no son enlaces, pero demuestran pues el comportamiento para representar la hexagonalidad de la estructura. Aquí se ven laminarmente, son puros hexágonos. Estos los grises que comentan. Que a pesar de que no son enlaces fuertes, mantienen la estructura en su posición. Las distintas atracciones entre los átomos. Y la cohesión en realidad está bidimensionalmente aquí de forma horizontal, conformando esas láminas. Ahora, esos que vimos hasta ahora son distribuciones naturales. Estas son creadas por el hombre. Perdón. Dentro de ellas han sido creadas en laboratorio, con apoyados en toda la tecnología que nos ofrece la nanotecnología. Entonces está como primera de ellas el fulereno o futboleno, es una estructura hexagonal pentagonal, es decir, hay hexágonos adyacentes y hay pentágonos, idéntico a un balón de fútbol. Pues inicialmente a los balones de fútbol que estaban hechos inicialmente por partes. En este caso se llama C60 porque son 60 átomos. Cada átomo está enlazado con 3 átomos y son enlaces covalentes tridimensionales con 12 anillos pentagonales y 20 hexagonales. Es decir, dentro de esta estructura hay 12 pentágonos y 20 hexágonos. Esa conformación es realizada a nivel de laboratorio. Aquí vemos la animación de esa estructura, la C60.
Se observan el pentágono y los hexágonos a su alrededor, otro pentágono y hexágonos a su alrededor. No hay solamente fullereno o futboleno C60, hay C12, 20, 60, 70, 100, 180, 240 y vamos en 540. Nuevamente son estructuras conformadas por hexágonos y pentágonos, cerradas y se deben a enlaces covalentes tridimensionales. Aquí vemos la animación de la C180. Aquí los pentágonos no son iguales, los azules son los pentágonos, pero están más espaciados. Pero es una forma absolutamente perfecta geométricamente. Esto es lo que ha dado origen a los nanotubos. Todo esto elaborado con nanotecnología. Vamos a ver distintas animaciones que muestran cómo es su comportamiento. Primero, sea cual sea la forma, los nanotubos parten de enlaces laminares planares que se van manipulando para lograr las distintas formas, como veremos. Aquí es una forma de un cilindro. Aquí vemos el resultado tridimensional. Esos cilindros se han logrado hacer no solamente de un tubo, sino se han podido hacer de varios tubos. De todas maneras hay cohesión entre cada uno de los cilindros y se logra una resistencia enorme. También hay nanotubos con propiedades muy flexibles gracias a la disposición de esos enlaces. Y también se han podido hacer fullerenos uno dentro de otro, como se muestra en esas animaciones. Entonces, son distintas formas que pueden tomar. La configuración y conformación es manipulable. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo tipo de disposición en 2 dimensiones, pero aquí lo que se hace es unir en un sistema de coordenadas horizontalmente. Se toma este como inicio, este como final y se hacen unir este con este y nos da este tipo de estructura. Ese tipo de estructura se llama en zigzag porque los átomos quedan dispuestos de esa manera, así lo llamaron. Este es otro tipo de disposición, entonces ya la unión no se hace así, sino se hace con una dirección oblicua. Entonces antes se unía este con este, ahora se une este con este de acá a un ángulo de 30 grados y obviamente la configuración va a quedar distinta, va a quedar de esta otra tipo, de esta manera. La diferencia está aquí, está el zigzag, aquí lo llaman como brazo de silla. Aquí los hexágonos son consecutivos horizontalmente, aquí son consecutivos verticalmente. Y el otro tipo de distribución que se puede lograr es esta. Aquí ya el ángulo es de 20 grados para lograr la unión de estos dos puntos y nos dan este tipo de estructura. Aquí están cerrados además por fullerenos para lograr una mayor consistencia de ese nanotubo. Y aquí, entonces, la alineación de los hexágonos es oblicua. Es la estructura quiral, se llama. Quiral es cuando no se pueden superponer dos formas iguales. El ejemplo típico es, si yo superpongo mi mano izquierda sobre mi mano derecha, nunca se pueden superponer, nunca se logra la misma figura. Cosa distinta que si yo hago con dos esferas y pongo una esfera sobre la otra, pues sí, que son totalmente simétricas radialmente, etc.
Para entender un poco la manipulación que podemos hacer con el término de la alotropía, vamos a ver lo siguiente. Esto es un diagrama de fases inicial. Más adelante hablaremos de diagramas de fases de una manera mucho más profunda. Aquí hay dos variables. Este es un diagrama de fase del carbono. Aquí hay temperatura en miles de grados Kelvin. Y aquí hay presión en gigapascales, es decir, altas presiones y altas temperaturas. Aquí lo que nos muestra es unas líneas continuas. Esta línea punteada nos limita a la zona donde hay grafito. Aquí, en esta zona de acá, inferior derecha, hay una zona de vapor. Aquí hay una zona metastable líquida, es decir, hay tanto líquido como materiales sólidos y vapor. Aquí es la zona líquida. Aquí en esta zona es donde está el diamante. En esta zona de aquí hay diamante más una fase metastable del grafito, y aquí grafito más una fase metastable del diamante. Y en esta zona se supone que tiene comportamiento metálico. Bueno, no hay certeza, por eso está entre ese signo de interrogación, porque es a altísimas presiones y altísimas temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviese, por ejemplo, a 3000 grados Kelvin un proceso isotérmico en el que aumento la temperatura, supongamos que empezamos a 0.01 gigapascales y vamos a ir ascendiendo la presión. Al llegar más o menos por acá, cercano a 1 gigapascales, entonces ya el grafito empieza a fundirse y empieza a crearse una fase, pues no a fundirse, empieza a transformarse en realidad. Empieza a haber sigue habiendo grafito, pero empieza a crearse diamante. Y si sigo aumentando la temperatura por el orden de 10 hasta unas 30, 40 gigapascales, ya es más diamante que grafito. Aquí es más grafito que diamante, aquí es más diamante que grafito, y de ahí en adelante se conforma el diamante. Es decir, yo puedo lograr a partir de grafito producir diamante. Pues obviamente a una alta temperatura y aumentando enormes presiones, sometiendo a enormes presiones. Colocaré un video donde muestra ese proceso industrial, lo que se ha hecho. Si trazamos distintas isotermas o líneas isotérmicas o isobáricas, podemos ver el comportamiento que tiene el material. Aquí tengo la misma en color, entonces está grafito, sigamos con 3000, grafito. Aquí el naranjado es grafito, más grafito, y el amarillo es diamante. Aquí es más amarillo que naranjado, entonces es más diamante que grafito, y aquí sería diamante a 3000. También lo podría hacer a 4000 o podría hacerlo a 2000, depende de las condiciones del laboratorio. Y aquí en esta parte es líquido, y aquí está la fase de vapor de ese carbono. Regresando con el tema de la nanotecnología, aquí tenemos todo el gráfico de ese diagrama de fases. Y solamente en esta pequeña franja, vamos a hacer una ampliación. Esa es esta ampliación. Aquí es este punto de aquí, es este punto, este de aquí es este punto. Y obviamente la escala pues está adecuada, es normal. Aquí por ejemplo no vemos una escala directa de centésimas, pasamos a décimas, a unidades, a décimas, etcétera. Aquí sí se intenta, entonces este es más fiel a esa escala. Y las escalas de temperatura. La nanotecnología está ubicada aquí. Los fullerenos se producen en estas condiciones de presión y temperatura. Las películas de diamante en esa zona. Los nanotubos están en esta franja
en esa área de presión-temperatura, y todos los procesos catalíticos que proveen es la elaboración de esos materiales están en general en todo, porque todo esto son procesos catalíticos, pero aquí en particular es los que promueven la conformación de estos materiales. Vamos a ver con el hierro. El hierro tiene una particular, hierro puro, entre comillas. ¿Por qué puro? Porque a nivel de ingeniería debe tener algunas trazas de carbono para que sea considerado como material de ingeniería. Sin embargo, teóricamente el hierro puro presenta la siguiente alotropía. Teóricamente no es realidad. O sea, entre escala entre menos 273 grados centígrados y 912 tiene una distribución BCC y lo llaman hierro alfa. Tiene otros nombres como lo vamos a ver. Aquí entre 912 y 1394 tiene una estructura FCC y entre 1394 y 1539 tiene una estructura BCC. Esto quiere decir que si yo caliento el hierro, los átomos del hierro van distribuyéndose de distinta manera. Aquí haré un comentario un poco más adelante, por ahora tomémoslo como una estructura BCC porque así lo menciona toda la teoría metalúrgica y de materiales. Por encima de 1539 pues está la temperatura de fusión. Esto es válido tanto en procesos de enfriamiento como de calentamiento. Es decir, si yo lo caliento y parto de temperaturas inferiores a 910 grados, entonces la estructura alfa o centrada en el cuerpo va a pasar a ser una estructura gamma que es centrada en las caras. Y si sigo calentándolo por encima de los 1400 aproximadamente, perdón, tiene una estructura centrada en el cuerpo. Pero si yo lo voy calentando, pero si lo voy enfriando también, entonces si hago un proceso de enfriamiento, tiene el comportamiento opuesto. Esto es el principio que se utiliza, por ejemplo, para procesos de temple. Tomo el acero, lo llevo hasta este rango de temperatura y lo enfrío rápidamente. Al enfriarlo rápidamente, la disposición de los átomos queda de esta forma. Y esta estructura es mucho más rígida que esta estructura. Entonces, ese es el proceso de temple. Así es como en realidad se hace. Dentro de ciertos márgenes, y estas temperaturas son de referencia. Bueno, aquí es para hierro totalmente puro. Ya cada aleación en particular tiene las temperaturas específicas. Aquí vemos una escala de temperatura y tiempo, cómo se conforman las diferentes estructuras gracias a esa propiedad de alotropía del hierro. Aquí se habla de hierro magnético y el hierro no magnético. Hay hierro no magnético que está entre los 780 y 1539 grados centígrados. Lo que pasa es que normalmente un hierro no es una sola fase, que ya lo miraremos posteriormente. Aquí vemos la distribución para tener idea de lo que sucede con la microestructura mientras está en estructura cúbica centrada en el cuerpo. Tiene un lado un parámetro de red de 0.29 nanómetros y se llama ferrita y está en este rango. Este es el nombre cotidiano técnico que se utiliza ese tipo de estructura. Ahora, si subimos de los 1670 y llegamos a una estructura centrada en las caras cuyo parámetro de red ahora es de 0.36 nanómetros y se llama austenita. Es este margen de aquí. Bueno, aquí está la escala en grados Fahrenheit y aquí está en grados centígrados o Celsius. Y si pasamos de los 1400 grados, entonces se toma como una cúbica, pero en realidad no es cúbica. Aquí hay 0.30 nanómetros en una cara y en la otra cara hay 0.28 nanómetros. Una diferencia menor a cercana a un 15%. Y ahí se llama martensita.
Ese es el comportamiento de la estructura en los tres momentos. Por eso hablaba de que no es totalmente una estructura cúbica, pero la literatura lo asume como estructura cúbica centrada en el cuerpo. Y hablando de polimorfismo, es decir, de compuestos, voy a mostrar este ejemplo. Esto es silicato de aluminio. Tiene la misma composición. Nuevamente, este es el diagrama de fases. En esta zona, puntos de presión y temperatura, tenemos tres tipos de disposición. La primera de ellas es una disposición triclínica, está en esta zona, y se le reconoce como cianita. La cianita no siempre es azul, es una mineral que se utiliza como piedra semipreciosa, silicato de aluminio siempre, y aquí vemos esa estructura triclínica. Hay cianitas de distinto color dependiendo un poco de algunos elementos que se introducen en la estructura y son los que cambian esa coloración. Si estamos en esta zona de la derecha, tiene una estructura ortorrómbica y se conoce como silimanita. Esto es el color y consistencia típico de la silimanita. Todos son minerales muy duros. Y si está en la zona triangular en la parte de abajo, se llama andalusita. Tiene una estructura romboédrica. Y aquí hay muestras del mineral y las gemas que se pueden tallar. ¿Y por qué son estas distintas condiciones? Básicamente estos son procesos de calentamiento y enfriamiento que se dan geológicamente, la creación de la tierra, los componentes estaban en ese momento bajo esas condiciones, el movimiento de esa masa fundida a altas presiones, altas temperaturas, su compactación y su posterior enfriamiento. Eso tiene condiciones de enfriamiento particulares para que presente cada una de las fases, acelerado en un momento, lento en otro, etcétera, repentino en algunos otros. Son los que producen las distintas conformaciones cristalinas, en este caso de un compuesto, como evidencia del polimorfismo. Bueno, espero que quede claro ese concepto que es muy importante, alotropía y polimorfismo. Muchas gracias.